8:38. Buenos días, José. Después del comentario de José, vamos a conversar con Leimi Lora, abogada, especialista en seguridad. Esa mujer es brillante. Social. Sí, Esa mujer es extraordinaria. Viene a conversar con nosotros en breve. Sí. José, buenos días, adelante. Bueno. Buenísima. Atención, Boli. Brillante. Atención, Nagüero. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Anoche ganaron los Lakers. Los Lakers. No me gustó eso. ¿Le ganaron a Golden State? Sí, no me gustó Anthony eso. ¿Y Davis, qué pasó con mi líder? Que los Warriors no tienen respuesta para Anthony Davis cuando Anthony Davis está sano. Y el tipo está sano. Y ayer rompió con todo. No me gustó eso. Vamos a enfermarlo. Entonces, bueno, sí, le pueden romper un pie, un tobillo. Vamos a enfermarlo. No, pero así no. Pero así no se debería, ¿no? Para entonces, los Warriors no tienen respuesta. El Nagüero quería apostar 60,000 pesos conmigo ayer, pero no cuadramos. Ya, porque yo hice un pronóstico. Y ahora tú te has dedicado a la apuesta. No, yo no apuesto. Ajá. Acabar con el pobre Nagüero. Yo hice un pronóstico en mi canal de YouTube de que los Lakers ganaban en 7. El sueldo del Nagüero hubiera... Voy a Golden State por Stephen Curry. Voy a Golden State. Vamos a ver. Bueno, señores, miren, par de temas. Yo quiero dar una visión distinta del teleférico de los Alcarrizos según lo que plantea Seguridad Perimetral, con un criterio puramente técnico y sociológico, no político, porque es una crítica muy dura. Y entonces no quiero que esto se malinterprete. Pero antes, yo quería referirme a una cosa, Dios mío, que es una tragedia brutal, que yo no sé cómo se puede sobrellevar esto. A una señora en Oklahoma le informan que aparecieron unos cuerpos y que esos cuerpos pudieran ser los de su familia que estaba desaparecida desde hacía unos días. Perdón, desde hacía un tiempo. Su hija y 3 nietos de ella en Oklahoma. Entonces, la señora va a identificar, va a ver los cuerpos y se da cuenta de que efectivamente es su hija y sus nietos. Estaban en una casa en Oklahoma, en una casa rural. Y resulta que esos cuerpos fueron hallados porque la policía estaba buscando a 2 adolescentes que se habían desaparecido de la escuela. Y la última vez la vieron con un tipo apellido McFadden que había sido arrestado y puesto en prisión por agresión sexual. ¿Qué pasó con eso? Bueno, que la policía de Oklahoma, buscando las 2 niñas, se encuentra, rastrearon la fotografía del tipo, descubrieron que tenía un historial de agresión sexual y entonces buscaron la casa del tipo y en la casa del tipo encontraron las 2 adolescentes que andaban buscando asesinadas y la familia entera de 5 miembros asesinados. Ya. O sea, el tipo que estaba en libertad condicional porque es un agresor sexual. Además, había secuestrado a una familia entera, la había matado y la había enterrado en su patio. Imagínense ustedes cuando la madre de esta señora con sus hijos le informan, ella no sabía lo que había pasado con su familia
y entonces le informan esto y ella tiene que ir a identificar y se encuentra con que las personas que están ahí son su hija y todos sus nietos. Entonces, las autoridades, no se dice, en el informe todavía no se explica si el señor, el agresor, McFadden, fue encontrado vivo y la policía lo mató, o si también estaba muerto en la propiedad rural y se suicidó. Las dos niñas que él secuestró, Ivy Webster, de 14 años, y Brittany Brewer, de 16 años. Las secuestró, las llevó a su propiedad y no sé si las agredió sexualmente, pero las mató y las juntó con los otros 5 miembros de la familia que ya había secuestrado antes. El tipo era un monstruo, de esos que nosotros vemos en la película, en las películas de Hollywood. Un monstruo. Y esto tiene una lectura que tú dirás, ¿y qué tiene que ver esto con nuestro país? Bueno, son cosas que se pueden presentar en cualquier lugar, en cualquier país del mundo. Cuando usted tiene una persona que tiene un comportamiento de esta naturaleza, tú tienes que tenerlo en un programa de vigilancia. Porque el señor Jesse McFadden cumplió prisión por agresión sexual. Entonces, ese tipo tú lo tienes que tener ubicado. Y entonces, en esa comunidad tranquila de Oklahoma, entonces el tipo vivía en una zona rural y él arrastraba para allá al que le diera la gana y nadie lo tenía monitoreado. Eso puede pasar aquí, puede pasar en cualquier lugar del mundo. Ahora, ¿por qué yo estoy haciendo este relato que me pareció brutal cuando lo estaba viendo ayer? Bueno, porque en República Dominicana, y esta es una pregunta de seguridad que yo se la hago a cualquiera en República Dominicana del sistema de administración de justicia. Y lo hago en la persona del presidente de la Suprema Corte de Justicia y de todos los jueces que son administradores de pena, que son los responsables de esto. ¿Cuántas personas en libertad condicional por hecho violento hay en República Dominicana? ¿A qué nadie me dice? ¿A qué nadie me responde eso? ¿Cuántas personas en libertad condicional por hechos violentos hay en la República Dominicana? Esa data yo no creo que esté bien organizada. Entonces, esa es una pregunta clave. ¿Por qué? Porque los que mataron al joven, a Ángel de Villafaro, que estaba vendiendo recargas de teléfono el miércoles santo, todos tenían antecedentes penales y andaban con armas ilegales, en motocicletas ilegales y ellos en libertad condicional, en un paraíso que se llama RD. Entonces, eso es lo que ocurre. Los que mataron al niño Yosier tenían antecedentes penales en Cienfuegos, en Santiago, y podían alquilar vehículos. Ese es el problema. Y tenían armas ilegales. Entonces, las personas que tienen un perfil comprometido con la ley por acto violento y están en libertad condicional, tienen que estar en un programa de vigilancia. Y el gobierno tiene que ofrecerle oportunidades a esos perfiles para que no caigan en delincuencia otra vez. Si nosotros queremos evitar lo que está pasando en nuestro país. Y a propósito de nuestro país, vuelvo al tema de los Alcarrizos. Ahí está el proyecto del teleférico, la segunda línea del teleférico. Eso en principio no se puede cuestionar. Son 163 vagones de 10 personas cada uno sentadas, lo que significa que pueden transportar 1.600 personas en un trayecto de unos 15 minutos, 4.2 kilómetros de distancia. Esos son los datos más importantes. Un ticket que vale 35 pesos es válido también para la onza. Hace circuito. Yo espero que después lo amplíen para que cierre el circuito con el metro, porque se está haciendo una estación del metro hasta allá, que va a empalmar con la María Montés, que está en el 9. Y entonces esto costó unos 6.000
casi 7.000 millones de pesos. Bueno, yo quiero decir lo siguiente. Y lo voy a decir con todo respeto porque yo estoy esperando que me llamen para iniciar el modelo de seguridad perimetral en la comunidad de San Luis. O sea, no estoy haciendo politiquería con esto. Simplemente voy a hacer una reflexión sociológica y de seguridad. ¿Qué plantea mi proyecto o nuestro proyecto? Porque hay mucha gente que ha desarrollado esto con nosotros. Uno de los principales problemas que tiene la sociedad dominicana es que el Estado no controla efectivamente el territorio. Por eso ustedes vieron que unos holandeses vinieron y se instalaron aquí e hicieron un paraíso de República Dominicana. Y allá en Holanda y en Curazao estaban acusados de 1000 vainas. El gobierno no sabe nada. El gobierno se entera de las cosas y el Estado, cuando ocurren, no tiene capacidad de prevención. Y para tú tener control efectivo de tu territorio, tú tienes que tener acceso pleno a él. Entonces, Los Alcarrizos, hace menos de un año, sorprendió al país cuando un tipo en una silla de ruedas, discapacitado, controlaba el barrio, controlaba el municipio, que es un municipio. Antes era un distrito municipal, pero ahora es un municipio. Y un tipo en una silla de ruedas lo controlaba, la banda Los Papos Trenza. En Los Alcarrizos es que estaba la cisterna, la fosa común, donde metieron a la pareja de La Guayiga, frente a una escuela. Entonces, el Estado no controla el territorio de Los Alcarrizos. Como no controla La Guayiga tampoco de Pedro Brán. No la controla. Entonces, ¿por qué, digo yo, cuando tú analizas el concepto de un teleférico, tú dices, ¿para qué es un teleférico? Bueno, un teleférico es un vehículo que flota sostenido de unos cables para unir un punto A con un punto B cuando no se puede unir por la tierra. Volador, digo. Cuando no se puede, eso fue Antonio Marte que dijo eso, pero yo no lo veo así. Yo lo veo como una modalidad de transporte sumamente eficiente cuando un punto no se puede unir a otro por tierra. ¿Por qué? Porque hay un río como la primera línea del teleférico, de la barquita. En Bogotá se usa muchísimo, en Colombia, porque Colombia está lleno de montañas. Entonces, cuando es más difícil por tierra que por aire, tú recorres al elevado, que es una modalidad de transporte elevado maravillosa, que yo creo que hay que seguirle estimulando. Ahora, ¿dónde está el problema? Pero en Los Alcarrizos no hay montaña. ¿Y por qué un elevado en Los Alcarrizos? ¿Por qué un elevado para cubrir una ruta de 4 kilómetros? Porque Los Alcarrizos es el segundo punto del país con más hacinamiento. Los Alcarrizos es el segundo punto con más hacinamiento de la República Dominicana. Para que tengan una idea de lo que yo estoy diciendo, quiero leer esto del Ciubén. El municipio de Los Alcarrizos, estamos hablando del censo del 2010, tenía una población de 272,000 habitantes en una superficie, escuchen esto, de 45 kilómetros cuadrados, ahora tiene 52. La densidad poblacional más alta del país. Sí, así es. 6.035 habitantes por kilómetro cuadrado, cuando el promedio a nivel nacional es de 206 personas. Vuelvo y lo digo para que me entiendan. El promedio, la densidad poblacional en el país es de 206.5 personas por kilómetro cuadrado. En Canadá es 3 personas por kilómetro cuadrado. Aquí es de 206.5 personas por kilómetro cuadrado. ¿Saben cuánto viven en Los Alcarrizos por cada kilómetro cuadrado? 6.035 personas. Entonces, eso hace de Los Alcarrizos la segunda comunidad con mayor hacinamiento. ¿Cuál es la primera? Santo Domingo Este, donde hay mayor cantidad de hacinamiento. Entonces, ese hacinamiento impide que a Los Alcarrizos entre con facilidad un autobús lleno de personas, un camión de bomberos, una ambulancia del 911, un camión de basura, una patrulla de la policía.
¿Por qué? Porque todos son callejones angostos, porque Los Alcarrizos, que dicho sea de paso, es uno de los primeros municipios que tiene la República Dominicana. En Los Alcarrizos se registra la primera protesta contra la invasión haitiana en 1824. En Los Alcarrizos se registró eso, la primera protesta a la invasión haitiana. Entonces Los Alcarrizos era una posada, era un punto de parada cuando las personas iban de aquí al Cibao cuando no había carretera. Como eran todos esos pueblos de Villa Altagracia, los municipios de Bonao, que uno iba y tenía que pararse ahí porque era en caballo y en carretas que se hacía el trayecto al Cibao. Y Los Alcarrizos era uno de los más importantes. Entonces luego Balaguer, cuando desalojaba un barrio, como por ejemplo el Milloncito, para hacer Millón, la gente la llevaba para Los Alcarrizos. Aquí, en Villa Consuelo, en Maquiteria, desalojaba y lo llevaba para Los Alcarrizos y lo llevaba para Sabana Perdida. Y eso se fue agrandando sin un criterio de organización. Se fue aglutinando personas ahí sin ellos mismos querer, incluso, sin ningún tipo de formalidad. Y el resultado es que hay 6.035 dominicanos por kilómetro cuadrado en Los Alcarrizos. Estos datos que yo estoy diciendo son del CIUBEN, del Sistema Único de Beneficiarios, del mapa de la pobreza. Entonces, en ese nivel de hacinamiento, en vez de tú enfrentar el hacinamiento y romperlo por la mitad, tú le tiras un bypass. Tú le estás poniendo un teleférico para tú no resolver el problema. Y el problema con esos 6.000 millones de pesos, señores, yo lo estoy diciendo como incluso hasta con un mea culpa, porque yo fui al primer Picasso de eso en el 2017 cuando Danilo lo dio ahí. No, tú estás hablando del de... Yo era diputado, no ahí. Ese, yo fui ahí. Claro. Ahí se dio el primer Picasso. Yo tengo un comentario en el canal de aquí de YouTube porque yo dije que ahí fue que yo vi por primera vez Pica Pica Popi y Pica Pica Guau Guau Guau. Los Pica Pica Popi estaban sentados en una silla que le ponen un lazo blanco atrás, frente a la tarima. Esas sillas se vendían y los Pica Pica Guau 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 estaban afuera, una barda de seguridad que pone la policía para que no puedan cruzar. Los Popi estaban adentro sentados y los Guau 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 afuera pidiendo 100 pesos a los funcionarios. Eso fue ahí en ese acto, en el 2017. Okay. Está grabado aquí en el canal del programa. Entonces, realmente, cuando yo fui a eso, yo no tenía conciencia de lo que yo estaba haciendo. Realmente a mí no me gustan mucho las inauguraciones, pero fui porque a los diputados lo invitan en función de la relación que tenga con el territorio. Y la idea es que ese teleférico llegara hasta el 9. Entonces, yo era diputado de la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Entonces, lo que quiero decir es que Los Alcarrizos, aunque lo celebren hoy, porque en vez de durar 45 minutos y una hora para salir o entrar de la autopista Duarte a los americanos o a la zona franca, ahora lo van a hacer en 15 minutos. Sí, lo van a hacer 1.600 de ellos. 1.600 en 10 vagones. Entonces, ese es un bypass a la marginalidad. No, 1.600 no, porque no. Pueden hacerlo millones. No, escúchame lo que yo digo. Lo que pasa es que tú no estabas ahí. Al mismo tiempo, son 10 vagones. Ok, pero eso está... Son 163 vagones y cada uno coge 10 personas. Sí, son 1.630 a full capacidad. No puede llevar más. Ok, pero ¿y cuánto puede trasladar? Puede trasladar 1.630. Sí, pero ¿en qué tiempo? No. Multiplícalo por viaje. Por viaje, claro, pero puede ser una cantidad de viajes. Claro, eso lo dijimos en el principio, que la solución... Ponle 20 viajes. Oye, pasajeros por hora, por sentido, son 4.500 pasajeros. Eso depende cuánto viaje de... No, espera, tú dijiste 1.600, son 4.500. No, escucha lo que yo dije para que no me saquen de contexto. Por hora, por eso debe ser menos. Son 163 vagones por 10. Son 163 vagones por 10. Ahora, el trayecto tú lo puedes hacer una cantidad de veces al día, dependiendo de las condiciones. Sí. Es otra cosa. Yo no me estoy refiriendo a la eficiencia del teleférico. Yo lo que estoy diciendo es que con ese dinero, con esos 6.000 y pico de millones de pesos, tú lo que tenías que hacer era vía de acceso a Los Alcarrizos. Ajá.
Claro, para que la gente entre y salga, pero no solamente la gente. Para que el gobierno pueda controlar el territorio. Porque el gobierno vaya en el teleférico a desactivar una pandilla. La de los macheteros, que le entró a todo el mundo machetazo en los Alcarrizos, en el parque, hace como 5 años. O el gobierno va a ir en el teleférico a desarticular la banda de los papotrenza. No puede ir en teleférico. Entonces, con esos cuartos, tú hacías un paquete de accesos fundamentales, aunque tuviera que desalojar a personas, pero no es justo que a ese problema creado, repito, 6,000 personas por kilómetro cuadrado, cuando en el resto del país son 200 que hay por kilómetro cuadrado. Eso significa que en cada habitación de los Alcarrizos tienen que dormir más de 4 personas. Eso es un infierno en materia de planificación urbana. Y tú le haces un bypass por encima para resolver un problema. Una solución de transporte. Pero ¿qué solución de transporte de qué? ¿De qué? Ahí tú lo que tenías que hacer eran varias avenidas troncales con ese dinero para tú entrar y salir cuando fuera necesario. Con ese dinero no la hace. Se hace, Julio. Es que son 4 kilómetros, Julio. Okay, José, son 4 kilómetros los Alcarrizos. 4. José, hay que hacer eso también, pero con ese dinero no se hace. Está bien. Porque una de las cosas por las que se hace ese sistema es porque es más económico. En opción es más económico. Es decir, lo que quiere decir que hacer las vías te puede salir 10 veces más caro o 20 veces más caro. No tienen que hacer las vías. Las vías están ahí. Es otra cosa lo del tiempo. Sí. Las vías están ahí. Yo estoy hablando que yo fui a dar el primer Picasso en el 2017 y estamos en el 2023. Hay que hacer lo que tú dices. Las vías están ahí. Hay que mejorar. Las vías están ahí. Lo que tú las tienes que convertir. No. Las vías están ahí. Las vías están ahí, lo que pasa es que tú tienes que adecuarla a la realidad, porque es que no pueden vivir 6,000 personas por kilómetro cuadrado. Cuando tú tienes gente que 2 personas viven en un apartamento de 300 metros, aquí donde estamos ahora en Naco, ¿por qué no hacen un elevado en Los Cacicajos? Un teleférico. ¿Por qué no hacen un teleférico de Naco a Piantini? Pues no es necesario. Porque tienen vías de acceso de primera calidad. Entonces a los Alcarrizos, tú quieres tapar el sol con un dedo, le haces un teleférico y deja la marginalidad, y deja la pobreza, y deja el hacinamiento intactos. Intactos. Como nadie va a ver eso, solo el que vive ahí y ya está acostumbrado, no lo ve como algo anormal. Y por eso dije que esta era una crítica técnica al sistema, porque eso no lo empezó Luis. Eso está ahí desde el 2017. Es una visión que no tiene ningún sustento. Lo que está haciendo la circunvalación interna. Todo. Yo sé quién la está haciendo y todo. Pero el problema no es una circunvalación. Es que una circunvalación es para tú darle la vuelta al problema. Yo lo que pensaba o lo que pienso es que ahí deben ampliarse las vías troncales. Y repito, para que pueda entrar un camión de bomberos si se arma un fuego, una ambulancia del 911 si hay una emergencia, o que el patrullaje de la policía pueda fluir con normalidad y cuando se decida que aquí haya seguridad preventiva pueda controlar efectivamente el territorio de los Alcarrizos. Bien, gracias. Cambio y fuera.